nombre es Tía Mora, soy investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario virtual Cooperativas de Vivienda en Chile, propuestas para un programa habitacional, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, donde se presentan los resultados de 8 proyectos ganadores de la versión de este año. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de nuestra universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública en temas claves. El concurso existe desde hace 15 años ya, y en ese marco ya se han elaborado alrededor de 130 propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se presentará el estudio Formulación del Programa Habitacional para Cooperativas de Vivienda en Chile, elaborado por Javier Ruiz Tagle y Felipe Valenzuela, del Instituto de Estudios Urbanos UC, Felipe Encinas, de la Escuela de Arquitectura UC, Nelson Carroza, de la Universidad de Playa Ancha, y Darinka Siske y Valentina Cortés, de la Universidad Técnica de Delft, Holanda. Agradecemos desde ya muy especialmente a los panelistas que hoy día nos acompañan, Carlos Araya y María Carolina Valdés, a quienes vamos a presentar más adelante. Les cuento además que este seminario va a quedar disponible desde mañana junto con las presentaciones en nuestro sitio web, que es politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, me gustaría entregarles algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Primero, tienen que saber que todos los asistentes tienen silenciado su micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a que escriban en el chat. Vamos a estar revisando sus preguntas y vamos a intentar darles respuestas. Este chat se encuentra en el menú al inferior de la pantalla. Les sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos podamos leerlas, de lo contrario van a quedar restringidas. Al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde a ustedes más les acomode. Y ahora sí, les vamos a dar la bienvenida y el inicio al seminario, y vamos a invitar a Javier Ruiz Tagle, que es académico, como ya dije, del Instituto de Estudios Urbanos UC, a presentar los resultados del estudio realizado. Te escuchamos, Javier. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que están participando. Para nosotros es siempre, todo este tipo de eventos es un poco impersonal hacerlos por Zoom, pero se agradece que aún así la gente esté presente y que mande todos los comentarios que quieran a través de los chats y todas las opciones que necesiten. Veo que hay como 100 participantes, así que está bastante interesante y ojalá eso se traduzca por lo menos en comentarios para nosotros sentir algo de la calidez del público. Vamos a contarles, antes de empezar, bueno, voy a compartir la pantalla, de dónde surge un poco esto y contarles las iniciativas en las que estamos. En el Instituto de Estudios Urbanos empezamos a darle vuelta con el tema de cooperativas de vivienda en el año 2018. Tuvimos a propósito del diplomado en vivienda que impartimos acá en la Católica, tuvimos un grupo que empezó a trabajar el tema de las cooperativas de vivienda y que sugería como una de sus propuestas de que hayan universidades, centros de estudio, fundaciones que se encargaran de promover el tema. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no tomamos esa posta, digamos, y empezamos a promover el tema de alguna manera? Y ahí apareció el año pasado, el 2019, que empezamos con un curso para nuestro pregrado y abierto a pobladores para promover el tema de las cooperativas de vivienda. Y esto fue un curso bastante chico, tenía bastante mal horario y no fue bien difundido, pero aún así logramos tener a los pobladores en las salas de clase, lo cual es bastante innovador dentro de la Universidad Católica. Muchos de ellos se sacaban fotos porque primero ahí iban a la universidad. Y empezando a ver qué es lo que se podía hacer, cómo se podía promover y en qué podíamos aportar, y básicamente terminamos promoviendo
materiales de apoyo para ellos, para que ellos puedan levantar sus propias cooperativas y poder promocionar el tema. Y ahora este segundo año vamos con una segunda versión de ese curso en el cual vamos a montar una plataforma web enseñando todo lo que se puede enseñar para que los pobladores por sí solos, requiriendo lo menos posible la ayuda profesional, puedan levantar cooperativas y al mismo tiempo abriendo el espectro de todo lo que existe respecto de la experiencia cooperativa en el mundo, para no solamente limitarnos a lo que pasa en Chile. Entonces, cuando empezamos a mirar lo que pasa en Chile a través de nuestra propia investigación y a través de lo que nos dicen los pobladores, empezamos a ver varias falencias y varias necesidades. Y justamente llegamos a la posibilidad de presentar un proyecto de propuesta a través del concurso de políticas públicas y ahí armamos un equipo dentro de Estudios Urbanos con Felipe Valenzuela, sumando a Felipe Encina, sumando a Darinka y Valentina, que han trabajado el tema largamente en Europa, con muchas redes internacionales y también sumando a Nelson, que ha trabajado el tema también en Chile y en su doctorado en la Universidad de Barcelona. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy día es la estructura de esta presentación. Vamos a presentarle un poquito del diagnóstico de qué es lo que existe actualmente a nivel de cooperativas en Chile, el objetivo y metodología de esta investigación propuesta. No es propiamente una investigación académica, sino que tiene el perfil de propuesta, trabajada académicamente, por supuesto, y este seminario es parte de ese desarrollo de la propuesta. Algunos resultados de nuestra investigación de antecedentes, algo de historia de las cooperativas, análisis de casos internacionales, población potencial que podría ser atendida y normativas y nudos críticos al respecto. Y a nivel de propuesta les vamos a mostrar elementos del modelo de financiamiento, del régimen de propiedad y gestión del suelo, del modelo de gestión y ayuda mutua y de la habitabilidad. Cabe señalar, para si alguno de los asistentes que está acá son de los grupos de pobladores con los cuales nosotros hemos estado trabajando, que esta misma presentación la vamos a hacer en el curso y abierto a todos los pobladores que quieran sumarse, porque justamente queremos escucharlos a ellos, que son los principales implicados y los que han tenido la experiencia de ir levantando estos temas. En este caso, este seminario es una presentación más bien formal, institucional, dentro de la universidad y con el Centro de Políticas Públicas, pero vamos a ir haciendo varias de estas presentaciones con distintos tipos de actores. Pero de todas maneras, son súper bienvenidos de estar acá y de mandar todas sus preguntas, comentarios, críticas, etc. Entonces, el diagnóstico, ¿de dónde partimos? Queremos aportar y abordar dos dimensiones del problema habitacional que tenemos hoy en día. Primero que nada, enfrentar el crecimiento reciente del déficit habitacional y el agotamiento, o por lo menos lo que nosotros diagnosticamos como un agotamiento o síntomas de agotamiento de la política masiva habitacional de subsidios en Chile. Y acá tenemos un pequeño gráfico que resume cómo el déficit cuantitativo ha ido subiendo y la producción habitacional ha ido bajando. No estamos diciendo que ambas cosas se manejan absolutamente a la inversa, que una es la causa de la otra, pero por supuesto que están muy ligadas. El Ministerio de Vivienda ha producido menos viviendas de lo que producía, por supuesto en los 90, menos de lo que producía en los 2000, y eso ha tenido un correlato, digamos, bastante cercano en el déficit cuantitativo. Quiere decir que la cantidad de gente que tiene, que no puede tener vivienda ha ido aumentando, y eso lo tenemos todo bastante claro. En algunas regiones es más crítico, en otras no tanto, pero ha ido subiendo a nivel país. Y segundo, uno es el lado institucional y otro es el lado desde abajo, digamos, del punto de vista de los pobladores. Ha habido una participación que nosotros hemos querido promover de los pobladores en la construcción de su hábitat a través de distintas líneas de actuación y distintas fuerzas que han ido emergiendo. Ha habido un resurgimiento de las organizaciones de pobladores en el último tiempo. Ha habido en una escalada desde los años 2000 con algunas tomas de terreno como la toma de Peñalolén, que ha sido icónica dentro de ese proceso. Han buscado mejor localización o quedarse en sus comunas de origen, evitando la segregación, la relegación a la periferia. Han demandado viviendas de mejor calidad y mayor superficie y mayor participación y consolidar sus procesos de autogestión.
Y aquí vamos a entender la autogestión como algo que no es algo que ellos construyan 100% las viviendas y dirijan todo el proceso, sino que o que sea todo autogestionado o todo liderado por el Estado, sino que hay rangos de autogestión, posibilidades de autogestión y distintos procesos del desarrollo habitacional que ha sido crecientemente tomado por los pobladores avanzando paso a paso, pero nunca ha sido completo, digamos. Y se ha ido avanzando en eso, pero se sigue, por supuesto, dependiendo de algunos elementos del Estado. Y ahí sería bueno escuchar sus concepciones de autogestión para por ejemplo, María Carolina Valdés de la Red de Hábitat Popular, que lo va a comentar después. Entonces, esta experiencia de autogestión se cruza con esta oportunidad de generar cooperativas de vivienda, porque hay nuevas iniciativas de formar cooperativas cerradas de vivienda que surgen a partir del año 2015, se abre la posibilidad, hay llamados el 2017 y este año 2020, y hay estas experiencias piloto, dos experiencias piloto, la cooperativa Paigüen, la Ñuquimapu, en donde en conjunto con las experiencias de autogestión, con grupos con distintos niveles de autogestión, como el Movimiento Pobladores Lucha, el MPL en Peñalolén y varias otras comunas, el Movimiento Ucamau, la Federación Nacional de Pobladores, Pintana Solidaria y muchos otros grupos que han ido levantando escenarios de autogestión, pero que han tenido, por supuesto, limitaciones ligadas tanto al marco normativo como también a la respuesta social de los pobladores dentro de esta institucionalidad habitacional existente hasta ahora. Entonces, tenemos, como les decía, dos experiencias piloto que nacen del 2017. Este era un llamado que ya era bastante acotado, pero aún así, dentro de las posibilidades de entregar subsidios, los únicos dos grupos que pudieron adjudicarse este llamado porque cumplieron con las solicitudes eran el grupo Ñuquemapu y Pedro Aguirre Cerda, que surge al alero de grupos locales asociados a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat, la CELAVIP, y el municipio de Pérez Cerda, que en ese momento estaba ligado por Claudina Núñez, liderado por Claudina Núñez, y también apoyado desde el Ministerio de Vivienda por la ex ministra Paulina Zaval. Y por el otro lado, la cooperativa Paigüen en Valparaíso también inspirado en estos movimientos de autogestión que logra armarse como cooperativa. Entonces, en esta propuesta, en este grupo que estamos trabajando desde la Universidad Católica, el objetivo general que tenemos es formular un programa ad hoc, porque no existe, y les vamos a mostrar después cuáles son las falencias. No existe actualmente un programa habitacional de cooperativa, entonces nosotros queremos formularlo como propuesta para cooperativas de vivienda en Chile, para lograr entender y dar forma en un solo cuerpo normativo y no entre distintos cuerpos en todas las etapas de la producción habitacional cooperativista, incluyendo aspectos legales, económicos, sociales, arquitectónicos y constructivos, que son todos los elementos de la complejidad que forman esto, que son muchos. Justamente cuando yo les contaba que tenemos un curso que atendemos esto, tenemos alumnos de todas las carreras, digamos. Tenemos gente de geografía, de sociología, de antropología, de leyes, de arquitectura, de construcción civil, etcétera, pensando y trabajando y todos aportando muchísimo al tema porque el tema es muy, muy complejo y entender esto por parte de los pobladores, si ya para nosotros es complejo, para ellos se pone súper cuesta arriba. Entonces, claramente hay que ordenar un poco y hacerles propuestas que sean factibles de poder encauzarse. Entonces, como objetivos específicos, nos planteamos revisar la experiencia de cooperativismo nacional en el siglo XX, revisar experiencias internacionales de desarrollo de cooperativas cerradas y vivienda colaborativa en general, analizar los procesos institucionales, todos los procesos institucionales y sociales que componen la producción habitacional e identificar trabas, nuevos críticos, inadecuaciones e incongruencias de la institucionalidad actual. También caracterizar la organización actual de la demanda habitacional, identificar una población potencial para un programa de cooperativas en Chile, formular directrices de un programa de cooperativas y revisar su aplicabilidad tanto con expertos como con los mismos pobladores, y justamente estamos en esa etapa ahora y este seminario es parte de eso. Y finalmente entregar este diseño de un programa de cooperativas de vivienda a partir de las consideraciones que se aprenden en el proceso de investigación. Para los que no sepan, estas propuestas, estas investigaciones propuestas con el Centro de Políticas Públicas terminan plasmadas en el libro Propuestas para Chile. Y esta edición y publicación del libro debería estar terminada por ahí por enero, si es que no es marzo del próximo año, y ahí donde va a estar ya la propuesta completa, digamos. Ahora estamos en una primera muestra de
de unas propuestas generales, pero vamos a hacer luego un recorrido por muchos actores públicos, privados, sociedad civil, pobladores, etcétera, para ir viendo todos los detalles que se nos van escapando e ir adentrándonos en la propuesta más avanzada. Ahí justo llegó Darinka, te agradecemos por haber llegado, que nos visita desde Holanda. Para avanzar luego en la metodología, ¿qué cosas hemos hecho para desarrollar esta propuesta? Hemos hecho entrevistas a informantes clave que han sido expertos respecto de la historia y condiciones actuales del modelo cooperativo, representantes de instituciones relacionadas al desarrollo de proyectos habitacionales por la vía cooperativa y dirigentes que han participado en proyectos y que se han visto enfrentados a las barreras que mencionamos antes. También hemos revisado la normativa vigente respecto de las cooperativas de vivienda y las regulaciones que rigen para proyectos habitacionales. Y hemos visto casos internacionales de tanto sudamericanos, de Uruguay y Argentina, y europeos como en Holanda, Dinamarca y España, donde hay un modelo cooperativo vigente con distintos niveles de consolidación. A nivel de la experiencia nacional durante el siglo XX, podemos mostrarles que hay un mayor desarrollo hacia fines de los 50, con dos grandes promotores, donde está la Iglesia Católica, por ejemplo, la Fundación Invica metida dentro de eso, y también el mundo obrero sindical, donde ponemos, por ejemplo, la cooperativa Pataflor, que es la de esta imagen que mostramos en esta lámina, donde habían grandes empresas en conjunto con sus sindicatos que promovían el modelo cooperativo. Durante la dictadura, muchas de estas cooperativas disminuyen drásticamente, muchas cooperativas vigentes no continúan en la práctica y se produce una interrupción muy fuerte y todas estas experiencias de cooperativismo se ven descontinuadas. El cooperativismo implica un aprendizaje social. Como yo les expliqué, hay muchos elementos involucrados, elementos legales, arquitectónicos, constructivos, organizacionales, sociales, económicos, que requieren de mucho aprendizaje y con dirigentes muy formados, y todo eso se va pasando de generación en generación, pero cuando hay un corte tan fuerte como fue la dictadura, todo ese aprendizaje se pierde y hay que pensar prácticamente de cero. Entonces ese aprendizaje acumulado se va perdiendo. Revisamos también casos internacionales, un análisis comparativo de 5 casos, el caso de Uruguay, que tiene una larga trayectoria con la FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas y Ayuda Mutua. En Argentina tienen el movimiento, el MOI. En España tienen las cooperativas de cesión de uso, y ahí analizamos en particular las cooperativas, el esquema de Barcelona, que es bastante reciente. En Holanda tienen una experiencia mucho más larga y con mucho más experiencia en vivienda protegida en general, y Dinamarca también con una experiencia larga, pero también con algunas similitudes con el caso chileno ligado al tema de la vivienda en propiedad. Entonces, dentro de estas dimensiones de análisis de los casos internacionales, revisamos los modelos de gestión de cada uno de los países, los modelos de financiamiento, los regímenes de tenencia, el rol de la solidaridad dentro del concepto de vivienda, las ayudas mutuas, los apoyos institucionales y el contexto sociopolítico e histórico. Entonces, algunos aprendizajes que fuimos viendo de esto, no vamos a revisar en detalle porque sería mucho más largo, digamos. Vimos aprendizajes sobre todo para el caso de Chile, que hay muchas atribuciones respecto a la gestión del suelo. Hay estados que tienen mucho suelo y que tienen mecanismos muy claros y muy establecidos y de larga data respecto a poder ir adquiriendo suelo para poder entregar a cooperativas. Hay formas alternativas de tenencia de suelo y vivienda, no solamente respecto a propiedad y arriendo, sino que varios otros esquemas. Hay financiamientos mixtos o financiamientos múltiples incluso y diferenciados para la consolidación de la adquisición del terreno y de la construcción, que van por supuesto asociados también respecto a estos regímenes de tenencia, y también hay un fortalecimiento del apoyo técnico o de los IAT, los Institutos de Asistencia Técnica, que generalmente, y lo ponemos aquí como dato, va sobre el 10% del presupuesto de la construcción, y en el caso de Uruguay se maneja alrededor del 15% de estos estándares de construcción. Obviamente los costos de construcción varían bastante en Uruguay, que tienen la ayuda mutua y la autoconstrucción metida de por medio, a los estándares de construcción europeos, que son bastante más altos, pero aún así un 10% está por sobre lo que manejamos acá en Chile en asistencia técnica. Luego analizamos los procesos sociales e institucionales, donde analizamos la normativa,
Entonces tenemos primero que nada una ley general de cooperativas, que es la ley más reciente en Chile del 2003, que depende del Ministerio de Economía y regula todo el espectro de cooperativas que existen en Chile, de cooperativas de servicio, cooperativas económicas, y ahí entran Conavicop, entra Colum, entra muchas otras cooperativas dentro del marco de esa ley. Y aparecen dentro de las cooperativas de servicios, las cooperativas de vivienda, en que se separan las cooperativas abiertas, como Conavicop, y las cooperativas cerradas, que son las que están surgiendo ahora último, asociadas a los grupos autogestionados de vivienda. Por otro lado está el DS49, que es el programa más importante para vivienda social en Chile, y a través del cual se canalizan las posibilidades de hacer cooperativas de vivienda. Entonces, esto es lo que les contaba antes. No hay un programa de cooperativas, sino que está la posibilidad de hacer cooperativas a través de un cambio legislativo que se hizo el año 2015, un cambio normativo, perdón, que se hizo el año 2015, en el cual se posibilita a grupos de cooperativas, grupos organizados de cooperativas de vivienda, de reemplazar el rol que tenían antes las entidades de gestión inmobiliaria social, las EGIS, o luego llamadas entidades patrocinantes, las EP. Con ese cambio, eh, se posibilita la realización de cooperativas de vivienda en cual un grupo cooperativo aceptado y legalizado como grupo cooperativo tiene la posibilidad de adjudicarse fondos y subsidios del DS49. Entonces no es un programa de cooperativas, sino que está la ley de cooperativas, el decreto DS49 y la posibilidad de este decreto de adquirir subsidios de grupos de cooperativas. Por otro lado, tenemos las resoluciones del 2017 y el 2020, que en el caso del primero se da para un programa piloto con algunos pocos subsidios que se los ganan solamente dos grupos, de Ñuque Mapu y Cooperativa Paihuén, en Santiago y Valparaíso respectivamente, y ya el 2020 un llamado un poquito más masivo a cooperativas cerradas de vivienda, lo cual ha acaparado bastante interés, a pesar de las críticas que aparecen acá respecto a elementos de financiamiento, en donde se sigue descansando en la figura del subsidio habitacional tradicional para vivienda social. Tradicional me refiero a proyectos masivos desarrollados por grandes desarrolladores inmobiliarias, con suelo periférico, etcétera, el mismo programa para atender cooperativas. Hay elementos también relativos a la autogestión, en donde no hay muchas posibilidades de autogestión más allá de la posibilidad de reemplazar los elementos que ya hacían las EGIS. Pese a eso, tenemos el antecedente anterior a eso, en que grupos autogestionados como el MPL en Peñalolén deciden formar su propia EGIS y la llaman EAGIS, Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social, para decir que ellos se meten dentro del sistema y empiezan a reemplazar los roles que antes habían sido externalizados a entidades privadas con y sin fines de lucro. En este proceso, ya hablemos de política pública a nivel global, en donde los estados ya no participan directamente de la provisión de viviendas, sino que empiezan a externalizar distintos procesos a distintos entes privados con o sin fines de lucro. Entonces, en ese punto de inflexión, en donde hay una externalización por parte del Estado, en un carril paralelo están los grupos de autogestión que quieren quedarse en sus comunas de origen, que no quieren ser relegados a la periferia, que quieren una vivienda con menos fines de lucro y con más metros cuadrados, empiezan a tener esta inserción estratégica dentro de la institucionalidad y primero asumen y se meten, arman su propia EGIS y luego se les permite, a través de esta presión social y estos tiras y aflojes con el Ministerio de Vivienda, con las distintas experiencias que se fueron dando, sobre todo cuando el Ministerio lo dirigió Paulina Zaval, eh, está la posibilidad de que los grupos formados como cooperativas reemplacen a la EGIS. Entonces se va dando esta tiras y afloja en donde están esas posibilidades, pero aún así bastante limitadas para desarrollar un proceso autogestionario propiamente tal. Entonces hay rangos de autogestión, pero no una autogestión completa. Y también otros nuevos críticos está el tema del régimen de propiedad. Como no hay un sistema, no hay un programa ad hoc de cooperativas de vivienda y se sigue descansando en el DS49,
el único régimen de propiedad posible es que exista una propiedad colectiva durante los 5 a 10 años que dura la moratoria de venta de la vivienda social. En Chile, cuando se adjudica una vivienda social, no se puede vender en los primeros 5 a 10 años. 5 años cuando es un subsidio normal o regular y 10 años cuando hay un subsidio de localización. De hecho, la ley de integración social está proponiendo que sean 15 años en el caso de que existan proyectos de integración social. Solamente durante esos años existiría de alguna manera una obligatoriedad de facto de que haya una propiedad colectiva. Luego de eso se pasa a un régimen regular en lo cual la vivienda pasa a una propiedad individual y los espacios comunes forman parte de un régimen de copropiedad, lo cual es exactamente igual al resto de los proyectos de vivienda. Entonces no habría muchas diferencias con respecto a otros proyectos más que en el proceso mismo, pero en la vida cooperativa hacia el futuro no habría diferencia con otros proyectos habitacionales. Y también otro nuevo crítico y diferencia con la experiencia internacional refiere al tema de la ayuda mutua o más bien la autoconstrucción. En Chile sabemos que es un país sísmico y donde hay muchas reglamentaciones de la complejidad de la construcción que tienen que ver con instalaciones de gases, de agua potable, electricidad, alcantarillado, etcétera, y de la estructura justamente antisísmica, que impedirían el tema de la inserción de la autoconstrucción. Pese a eso, aún tenemos algunos programas que incluyen algunos elementos de autoconstrucción. Y tenemos experiencias bastante recientes, como la vivienda social dinámica sin deuda y algunos programas que incluyen la autoconstrucción hasta hace muy pocos años. Y creo que algo todavía de eso queda, sobre todo en el mundo rural. Entonces, a los grupos, estos dos grupos de la experiencia piloto, les ha sido difícil pensar y plantearse el tema de la autoconstrucción porque no está incluida y están planteando algunas salidas alternativas a eso. Entonces, tenemos bastantes diferencias respecto a cómo ha avanzado la autoconstrucción en los otros países versus lo que se ha podido implementar hasta ahora en Chile. Por otro lado, tenemos una población potencial que hemos calculado aquí, un déficit habitacional cuantitativo que está cercano a los 500.000 habitantes según la CACEN 2017, las 500.000 viviendas, perdón, y dentro del cual para el 40% más vulnerable esto llega a los 250.000. Y por otro lado tenemos la producción habitacional que mencionábamos en un principio, que está entre los 15.000 y los 20.000, dependiendo del año, ha ido cambiando año a año, según la DPH, el MIMBU, y que por supuesto es insuficiente para este déficit que está creciendo año a año. Y con eso tenemos crecimiento de asentamientos informales, crecimiento del allegamiento, crecimiento del hacinamiento y por supuesto muchos grupos autogestionados pidiendo y tratando de establecer vías alternativas para la consecución de la vivienda. Y todo esto además en un contexto en que la vivienda está cada vez más cara. O sea, para gente que está esperando su vivienda y que tiene que esperar arrendando o allegada o hacinada, la vivienda está cada vez más cara, el precio de la vivienda, ya sea en arriendo o en compra, respecto a las remuneraciones. Y aquí tenemos un pequeño estudio que luego se transforma en un libro de Francisco Vergara con Carlos Aguirre respecto a cómo han ido subiendo el precio de la vivienda respecto a las remuneraciones, que forma parte de un problema que no es solo chileno, es una crisis global de asequibilidad del cual puede dar mucha cuenta del INCA después que se está dando en muchísimos países del mundo. Entonces tenemos una propuesta de programa habitacional de cooperativas de vivienda. Como les decía al principio, aquí no tenemos una propuesta que esté terminada en todos sus detalles y justamente queremos aprender de los actores que invitamos acá para ver qué otros detalles podemos incluir. Acá están solamente los lineamientos generales, pero es una propuesta para armar un programa ad hoc que acoja a las cooperativas de vivienda en Chile y que le dé una promoción en un largo plazo, ojalá de una manera más masiva, quizás no tan masiva como la masividad que hubo en la vivienda social en Chile en los 90, digamos, pero sí lograr a tener un porcentaje considerable dentro de la producción de vivienda social en Chile. Entonces, ¿cuáles son los principios orientadores de esto? Un modelo basado en la capacidad de autogestión que la ayude, que la entienda, que asuma que existe y que le dé protagonismo. Y que entienda que hay la posibilidad de establecer propiedad colectiva y que hay un interés en generar procesos con democracia interna, fomentar la vida en comunidad, la solidaridad y la ayuda mutua, que son parte de estos ideales cooperativos. No es simplemente tener un techo, simplemente tener una vivienda, no es cortar una cinta y entregar una llave, que es parte
de lo que nos tenemos acostumbrados en Chile, y eso es parte de una carga, de una larga carga de producción habitacional en que hemos entregado un producto terminado en propiedad individual. Y eso ha tenido algunos logros, pero ha tenido también bastantes problemas en el camino a nivel social, no solamente a nivel técnico. Queremos que sea una alternativa al acceso a la vivienda y que supere el modelo de subsidio individual y que no solamente se trate de suplir a las entidades patrocinantes o a las EGIs por una cooperativa cerrada de vivienda, sino que sea un programa ad hoc formulado específicamente para lo que significa el espíritu cooperativo y los ideales de la cooperativa. Entonces los ámbitos de la propuesta tienen que ver, son 4 ámbitos: 1, el modelo de financiamiento; 2, el régimen de propiedad y gestión de suelo; 3, el modelo de gestión y de ayuda mutua; y 4, el tipo de habitabilidad cooperativo que queremos proponer. Entonces, respecto del modelo de financiamiento, tenemos actualmente un programa piloto que se ha establecido, que funciona a través del financiamiento del subsidio de la vivienda social, del DS49, utilizando llamados especiales y en algunos casos glosas específicas de presupuesto. Por lo tanto, no hay un programa ad hoc para la cooperativa. Entonces, ¿qué limitaciones tiene? El DS49 ha sido orientado históricamente, o la vivienda social, a través de sus distintos programas: la vivienda básica en los 90, luego el Fondo Solidario en los 2000, luego el DS49 en los 2010, ha sido orientado a proyectos de mayor volumen, 150, 300 viviendas, etcétera, o mucho más grandes que eso en algunos casos anteriores, digamos. Es un programa que está diseñado para que se otorgue un subsidio individual, y tiene también serias limitaciones respecto al suelo. Esas limitaciones se han ido mejorando año a año, subiendo los montos de suelo, pero sabemos por muchos estudios académicos que lamentablemente subir los fondos para el suelo es, por decirlo de manera directa, es pan para hoy y hambre para mañana, porque termina siendo una inflación más del suelo, porque aumenta el poder de compra del Estado o de los pobladores a través del Estado, y se terminan subiendo los precios de suelo y se hace cada vez más inalcanzable, y con áreas que no tienen cobertura de vivienda social. Entonces hay que pensar en nuevas formas de llegar y tener suelo. Entonces, ¿qué queremos tener nosotros como propuesta acá? Diferenciar los financiamientos, y en eso hay algunas propuestas, y Carlos Araya nos puede mostrar de cómo se han ido diferenciando estos financiamientos. Nosotros quisiéramos que se diferencie entre el financiamiento de la construcción, que en ese caso se podría perfectamente mantener un subsidio que tenga un límite establecido, porque básicamente el ladrillo y los costos de construcción no son algo que se disparen por el cielo. Pero por otro lado, el financiamiento del suelo sí es algo que está constantemente subiendo, y que ha ido subiendo sobre todo en la última década muy fuerte. Y un tercer componente es la asistencia técnica, que debería poder separarse del subsidio en general. Otra parte, que se entreguen, otra propuesta, que se entreguen los aportes de manera colectiva e indivisible, y que no sea un subsidio de manera individual. Otro, que se puedan expandir a las clases medias a través del ejemplo que ha establecido los programas de DS19, o otras posibilidades de expandir a grupos cooperativos que se establezcan de manera interclase. Y esto es bastante tangible en el sentido de los grupos autogestionados que están planteando quedarse en sus propias comunas. Muchos de esos grupos tienen a gente que son profesionales, que son clase media, etcétera, pero que quieren participar de proyectos cooperativos de manera integrada y en sus propias comunas. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo. Y luego también establecer la continuidad de los proyectos cooperativos, o del espíritu cooperativo, o del empuje y el avance y el aprendizaje social cooperativo, a través de un ente aglutinador, que son las federaciones o las confederaciones de cooperativas, que así ha funcionado en otros países, que básicamente van capitalizando ese aprendizaje social, promoviendo el modelo cooperativo y haciendo avanzar las cooperativas, tanto en lo social, en lo económico, en lo organizacional, etcétera. Luego, respecto del régimen de propiedad y gestión de suelo, actualmente tenemos en Chile por defecto que la propiedad de la vivienda es individual, y tenemos visiones distintas respecto del régimen de propiedad en los pilotos cooperativos que ya están funcionando. Algunos mantienen la propiedad individual. La cooperativa Paihuén en Valparaíso quiere irse por la vía de la propiedad individual, y otros, el grupo del Ñuquemapu, quiere plantear mecanismos para la propiedad colectiva. Entonces,
Actualmente la institucionalidad no plantea la posibilidad de la propiedad colectiva y la única salvedad para que este grupo tenga esta propiedad colectiva es que en su estatuto cooperativo plantee esta propiedad colectiva. Y ese es el camino que han elegido ellos. Pero es una limitación justamente porque no tienen un programa que albergue esta posibilidad. Entonces, el marco legal vigente no permite, además, la separación entre la propiedad del suelo y de lo construido, lo planteamos como limitación, y tampoco no existen mecanismos para la propiedad colectiva de los conjuntos habitacionales, sino que solamente se utiliza esta moratoria de los 5 o 10 años que rige para las viviendas sociales, pero no se asegura la continuidad, y eso es parte y es el corazón, de alguna manera, de los modelos cooperativos que existen alrededor del mundo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros como propuesta? Fortalecer la arquitección de suelo a través de bancos de suelo, que es algo en lo que se ha ido avanzando. Por supuesto, falta mucho por avanzar, pero se ha ido avanzando y lo reconocemos en el Ministerio de Vivienda, y sobre todo insertando mecanismos de compra preferente. Es muy limitado en que el Estado se vaya adquiriendo terrenos, pero poniéndose al final de la línea o al final de la fila, en donde otros privados también quieren comprar terrenos. Cuando hay mecanismos de compra preferente en muchos lugares del mundo, el Estado tiene la primera propiedad, la primera prioridad a la hora de poder comprar, y tiene bastante más poder porque se entiende que hay una función social del suelo. Y esta es, perdón, esta es una frase que apareció y que apareció escrita en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Sin embargo, no han habido mecanismos que se establezcan claramente para concretizar esa frase. Esa frase ha quedado solamente a nivel retórico, pero cuando se habla de función social del suelo, se habla de que hay funciones, usos de suelo que son de prioridad social, que deberían poder tener cierto nivel de prioridad a la hora de establecer un desarrollo urbano en conjunto entre el sector privado y el sector público. Entonces, si no hay posibilidades de compra preferente, no se puede, y posibilidades de expropiación, para decirlo de manera más directa, por parte del Estado, es muy difícil que se pueda concretar ese ideal de la función social del suelo. Segundo elemento de lineamiento, diferenciar la propiedad del suelo de la propiedad de la construcción. Entonces, establecer dos propietarios sobre un mismo lote. Uno que sea propietario del lote mismo y otro que sea propietario de los ladrillos y del techo. Y esto es algo que acá en Chile nos parece bastante extraño, nos podría parecer bastante extraño, pero que en otros países se establece, y tiene bastante experiencia de larga data, digamos. En el tema de la propiedad del suelo, esto podría quedar a nivel de propiedad estatal o a nivel de los fideicomisos comunitarios de tierras. En inglés esto se llama Community Land Trust y tiene una larga experiencia en Estados Unidos de más de 50 años, y en Europa en los últimos 10 años ha ganado bastante terreno. Y esta idea, además de poder separar suelo y vivienda, en Chile tiene cierto asidero dentro de la ley de integración social. El Estado está proponiendo de que hayan, por ejemplo, proyectos de arriendo social desarrollados en concesión, en donde el suelo quede en propiedad del Estado y quien esta concesión de arriendo privado lo desarrolle la parte construida y haga la inversión dentro de eso. Entonces, no digo que sea lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero estamos hablando en un idioma que no es tan distinto a ese. Entonces no estamos planteando algo tan diferente. Y la parte de la propiedad de la construcción puede quedar en manos de una cooperativa en el formato de la cesión de uso. Quiere decir que las personas que van a utilizar esas viviendas paguen un aporte mensual que es mucho menor a un arriendo, que tiene la seguridad de la tenencia, y que incluso es heredable en algunos casos, pero que hay una cooperativa que se hace cargo de manera permanente de esa construcción. Y tiene el respaldo de esa cooperativa y además el respaldo superior de una federación de cooperativas incluso. Y esto funciona muy claramente en el caso de Barcelona, en España. Y tercer parte del lineamiento de la propuesta, regular la propiedad colectiva del conjunto habitacional y fortalecer la seguridad de la tenencia. Muchas personas preguntan, y esto es parte de las limitaciones del modelo actual, ¿qué va a pasar con la vivienda? ¿La voy a poder vender? ¿La voy a poder dar en herencia a mis hijos? ¿Voy a poder invertir sobre ella, etcétera? Y eso es algo que tiene que ver no solamente con que sea propiedad o arriendo o régimen colectivo, sino que tiene que ver con la seguridad de la tenencia, que es algo a lo que apunta las Naciones Unidas cuando habla de derecho a la vivienda.
la seguridad de la tenencia es lo más importante por sobre cualquier tipo de régimen de tenencia y es posible establecer esa seguridad dentro de un régimen de propiedad colectiva. Y eso se puede promover Disculpa, a Javier, través de... ¿Sí? perdón, estamos en el tiempo por si puedes apurar un poco Sí, las últimas diapositivas. Gracias. sí, queda bastante poco. Muchas gracias. Eso se puede asegurar a través de un programa ad hoc de cooperativas de vivienda. Luego, el modelo de gestión y ayuda mutua. Hoy en día tenemos una autogestión normativamente que permite que las cooperativas cerradas reemplacen a las entidades patrocinantes, a la AFP, en la gestión de los proyectos, pero que no permite la participación de los cooperativistas en la construcción o en la autoconstrucción de sus propios proyectos. Entonces, como limitaciones, hay dificultades para realizar esta gestión con recursos limitados, porque en el fondo están abriéndose un espacio de autogestión, pero las posibilidades de maniobra dentro de ese espacio son bastante limitadas. Y eso nos puede contar más María Carolina Valdés. Y hay dificultades para la contratación de asistencia técnica y se depende además de apoyos profesionales externos que pueden ser ONG o pueden ser voluntarios profesionales muchas veces, bastante intermitentes, y también hay impedimentos para que participen en la construcción. Entonces, ¿qué lineamiento nosotros proponemos? Que haya un aumento de los montos de los recursos de asistencia técnica, de tener este nivel del 10% del que hablamos antes, como funciona en otros países respecto a los montos de construcción, o más de este 10%, y que además se concentren a través de que, el segundo lineamiento, crear institutos de asistencia técnica, IAT, que funcionan en muchísimos países, que pueden ser entidades, por ejemplo, a nivel regional, para apoyar la formación sociotécnica de los pobladores en el modelo cooperativo, en los aspectos legales, urbanos, arquitectónicos, constructivos, organizacionales, que estén constantemente promoviendo este modelo cooperativo y que se encarguen de varios proyectos. Por lo tanto, ahí se puede ganar mucho en economías de escala, que haya un instituto dentro de una región que genere muchos proyectos y ahí se pueden ahorrar en vez de estar generando un solo proyecto con recursos bastante escasos. Y además viabilizar la participación de los pobladores en la construcción, en la ayuda mutua, al menos en algunas partidas de baja complejidad técnica. No estamos hablando de generar la reinferradura antisísmica ni generar las integraciones de gas, que son temas muy complejos y que requieren de certificación profesional, pero eventualmente en algunas otras partidas de construcción de baja calificación o de baja complejidad se podría fácilmente incluir la ayuda mutua de los propios beneficiarios y habitantes futuros de esta vivienda. Y la última parte de la propuesta, elementos de habitabilidad. En la situación actual, los proyectos de vivienda tienen que atenerse a los lineamientos establecidos por el DS49, que como decíamos es otro programa, es un programa dirigido a la vivienda social masiva de los 90, de los 2000, del 2010, que por supuesto ha ido cambiando, pero sigue siendo un programa hecho para otros fines, digamos, y que tiene poca flexibilidad para incorporar modificaciones en función de las necesidades de las comunidades cooperativas. Y aquí hay elementos del espíritu cooperativo, de los ideales y de los principios cooperativos que se tienen que traducir en diseños y en construcciones específicas. Entonces, nosotros proponemos flexibilizar estos diseños de proyectos habitacionales e incorporar elementos de diseño para privilegiar espacios colectivos. Quiere decir, por ejemplo, de tener en vez de 55, 60, 65 metros cuadrados de vivienda individual, puedan quedarse en los 55 o quedarse en los 50 y tener una gran sede social donde hayan lavaderos colectivos, cocinas colectivas, lugares de cuidado de niños colectivos, todo que va en función de un espíritu cooperativo y de un ideal cooperativo. Porque en el fondo no es solamente la entrega, como dijimos al principio, no solamente la entrega de una llave y cortar la cinta. Acá hay un ideal cooperativo que tiene que ver con construir una vivienda, vivir una vivienda, hacer comunidad. Y también poner alternativas de diseño energético. Y esto tiene que ver con traducir la palabra autonomía en todos sus valores. Cuando hablamos de autonomía de la organización en la autogestión, gestionar sus propias comunidades y sus propios subsidios, también podemos hablar de autonomía energética, que puedan gestionar su propia energía eléctrica, que puedan gestionar sus propios residuos, que puedan gestionar sus propios aguas lluvias, etcétera. Todo esto pueden haber alternativas energéticas y se ha avanzado tanto en muchos países del mundo y en Chile podríamos también hacer avanzar esto en conjunto con los ideales cooperativos. Entonces, esto tiene que ver con hacer la propuesta consistente en todos los sentidos, en lo legal, en lo técnico, en el diseño, en la vida cooperativa hacia el futuro
en todos los aspectos. Entonces, a nivel de resumen, a nivel de modelo de financiamiento, queremos entonces diferenciar los tipos de financiamiento en construcción, suelo, asistencia técnica, generar financiamientos colectivos e indivisibles y expandir a clase media, y eso implica crear un decreto especial diferente al DS49. También queremos plantear una continuidad de proyectos cooperativos por un ente aglutinador, que implica generar la posibilidad de tener federaciones y promover sobre todo federaciones de cooperativas. Con un trabajo con las organizaciones de pobladores y de cooperativas, por supuesto. También a nivel de régimen de propiedad y gestión de suelo, queremos fortalecer la adquisición de suelo, diferenciar la propiedad de suelo y la construcción, y eso implica modificaciones constitucionales o una nueva constitución en el camino en el que estamos, y también leyes específicas sobre propiedad colectiva y la posibilidad de la división entre propiedad del suelo y de la propiedad de la construcción. Y también regular la propiedad colectiva y fortalecer la seguridad de la tenencia a través de un decreto especial, no el DS49, y a través de la posibilidad de generar fideicomisos comunitarios de tierra. También con el resumen, la posibilidad de promover el modelo de gestión y la ayuda mutua. Queremos que se aumenten y se concentren los recursos de la asistencia técnica, que se creen los institutos de asistencia técnica, todo lo cual requiere de un decreto especial. Viabilizar la participación de pobladores en la construcción, en la autoconstrucción, lo cual requiere fortalecer o darle continuidad o rescatar las experiencias de los programas existentes donde todavía hay autoconstrucción en Chile. Y a nivel de habitabilidad también, flexibilizar el diseño de los proyectos habitacionales, incorporar elementos de espacios colectivos y alternativas energéticas que requieren de un decreto especial, y también de crear guías de diseño que promuevan esta vida cooperativa y normas técnicas que promuevan la autonomía y la vida cooperativa a nivel general. Hasta acá llegamos con la propuesta. Entendemos que hay muchas preguntas y mucho debate. Les agradezco y les agradecemos como equipo a toda la gente que ha participado y que está participando de este seminario. Y dejamos ahora a los comentaristas, que también les agradecemos por estar aquí presentes. Muchas gracias por mi parte. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Y ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Les contamos que nuestros invitados, los panelistas, tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación, y ahora van a tener 10 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas de los académicos. Vamos a comenzar con Carlos Araya. Él es arquitecto con una larga trayectoria en la División de Política Habitacional del MIMBU, y actualmente es el jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de esa división, la cual gestiona programas de vivienda para familias de menores ingresos, y específicamente el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y también el programa de microradicación. Adelante, Carlos, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación al equipo de Javier y todos los investigadores e investigadoras ahí del equipo que lleva adelante este estudio. Gracias a ti, Pía, también. Saludar a todas las personas que están conectadas en este momento y que ya estaba viendo en el chat con muchas ganas de participar y opinar. Se agradece también, hay muchas opiniones muy interesantes ahí desde ya en el chat. Saludar a Carolina también, con quien compartimos ahora este panel de comentarios, que hemos trabajado largamente en algunas experiencias cooperativas. Y entrando ya en la propuesta, ¿cierto?, que nos hace el equipo del Centro de Políticas Públicas, nosotros recibimos esta invitación con harto entusiasmo en relación a poder contrastar un poco lo que veníamos haciendo, ¿cierto? Hace algún tiempo el equipo de Javier, a través de Felipe, ¿cierto?, nos contactaron para poder intercambiar información respecto a lo que nosotros estábamos buscando y tratando de hacer en materia de cooperativismo a través de los programas y políticas públicas, de algunas glosas del programa Fondo Solidario. Y para nosotros es un grato aporte tener este insumo como para poder avanzar ciertamente en la construcción de un programa cooperativo. En términos generales, lo que podemos comentar con el estado de la investigación, ¿cierto?, y de la propuesta, es que efectivamente en parte del diagnóstico que planteaba Javier al principio en la propuesta, ¿cierto?, estamos ante una crisis global de la vivienda. Ese es como el contexto genérico, no solo porque acá en Chile tengamos una situación particular o relacionado al ingreso o relacionado al costo del suelo o de la construcción, sino que hay una crisis global de asequibilidad por distintos objetivos, ¿cierto?
Y nosotros hemos entendido en todo este tiempo, desde que comenzamos a incorporar elementos de cooperativismo a nivel de pilotaje en el programa y en la política habitacional, es que el cooperativismo es una vía de solución a la crisis global de acceso a la vivienda. Eso está claro, eso las experiencias internacionales obviamente todas comparten ese objetivo y ese contexto. Yo creo que particularmente en el estudio o en la propuesta del equipo, echo de menos que esa conceptualización sobre el rol del cooperativismo en el marco de la política habitacional estuviese clara. Yo creo que por ahí es necesario profundizar en entender cómo el cooperativismo en materia de vivienda es un aporte esencial a resolver materias de asequibilidad y de equidad en el acceso a la vivienda, ¿cierto? Y de realización de un derecho en el acceso a la vivienda. Considero que la propuesta, en el fondo, hace un exhaustivo análisis y recopilación de experiencias y de identificación de elementos que podrían aportar a robustecer y a construir un programa de cooperativas para la vivienda en Chile. Pero siento un poco que ha sido un poco la discusión que hemos tenido nosotros también, y que por ahí una persona que está presente online, ¿cierto?, en el chat lo ponía. ¿Qué es lo que hace distinto a las cooperativas del modo de acceso colectivo que hoy tenemos? Esa discusión no la hemos dado en profundidad. ¿Qué es lo que haría mejor? Yo creo que tenemos indicios, nociones, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que haría mejor una cooperativa respecto a un comité de viviendas? Esa discusión sobre el fortalecimiento de las capacidades colectivas de organización para acceder a un proyecto habitacional, yo creo que hay que incluirlo. Hay que incluirlo en el estudio como antecedente fundante de una propuesta sólida y decidida para avanzar en cooperativismo. Y eso converge directamente en otro elemento que yo considero que debería profundizarse también y que quizás el equipo pudiera incorporar, y que es la propia ley de cooperativas. Yo eché de menos también en el documento, quizás por el nivel en que está y quizás hacia donde debería avanzarse, como decía Javier, en una propuesta final, ¿cierto? Eché de menos que se revisara y se evaluara la situación actual normativa respecto a las cooperativas de vivienda en Chile. Porque tengo la impresión que el sistema cooperativo de acceso a la vivienda no va a ser resuelto desde los programas habitacionales o desde los decretos que regulan el acceso al financiamiento de la producción habitacional, sino que efectivamente tiene que estar observada y corregida desde cómo está conceptualizado el modelo cooperativo a nivel amplio en Chile desde el piso de la ley de cooperativas, ¿cierto? Y en la ley de cooperativas hay una cuestión que es bien compleja y que no hemos terminado de dilucidar respecto a cómo operan hoy día en el contexto de la construcción del programa cooperativo, y que tiene que ver con esta conceptualización de dos formas de acceder al cooperativismo, el abierto y el cerrado, ¿ya? Yo tengo la impresión de que la propuesta que se presenta, ¿cierto?, enfoca al cooperativismo cerrado, que es una figura muy cercana entonces al comité, donde un grupo accedería al desarrollo de un proyecto, ¿cierto?, y accedería al objetivo final, que es acceder a la vivienda. Y en un segundo plano, que es un poco lo que entendí, ¿cierto?, estas organizaciones locales, funcionales, por así decirlo, deberían trabajar en conjunto a través de federaciones para promover el modelo. Siento que ahí falta un poco definir entonces cuál sería el rol del cooperativismo abierto, por ejemplo, y su relación con la Federación de Cooperativas Cerradas con objeto hacia un proyecto. Creo que la propuesta debe abordar en estudiar cuál es la condición normativa hoy día de las cooperativas y su relación con los otros giros y rubros que exhibe el cooperativismo, ¿cierto? Servicios, trabajo, producción, para poder vincular en un solo elemento el modo cooperativo de acceder obviamente, a mejores estándares y de calidad de vida, ¿cierto? Yo tengo la impresión de que en la propuesta debe incluirse elementos como para poder acceder o proponer modificaciones a esta norma o algún ajuste entre lo que hoy día tenemos
y lo que son los programas y políticas habitacionales o los programas que se podrían construir. De hecho, en lo particular, ¿cierto? Con Carolina hemos estado estos días trabajando en una cuestión puntual que afecta a una de las cooperativas. No existen elementos o no existen productos hoy día para reunir el ahorro, por ejemplo, para acceder y financiar un proyecto habitacional. En ese sentido, yo creo que se debería profundizar, ¿cierto?, en propuestas que pudieran permitir definir todos los elementos que van a conformar la creación de un proyecto, tanto no solo en lo constructivo, como bien está levantado la propuesta, ¿cierto?, desde la propuesta de incorporar grado de autoconstrucción, sino también en las formas y en los modelos normativos que van a tener las personas para ahorrar, para poder endeudarse, si así fuera el caso, por ejemplo, si empleáramos esta figura a sectores medios. En el fondo, definir de mejor manera cómo la ley de copropiedad, perdón, la ley de cooperativas incide en el modelo que se pretende proponer y que pretendemos proponer también, obviamente, con el insumo y el apoyo del estudio que se presenta. Y dije sin querer ley de copropiedad, ¿cierto? Porque también es necesario hacer un vínculo cuando hablamos de propiedad colectiva y hablamos de, entonces, cooperativas que van a administrar inmuebles donde la vivienda va a ser entendida, entonces, con un cambio de enfoque desde un bien al que acceden las personas a un servicio que se presta a personas que requieren de una solución habitacional, ¿cierto? ¿Cómo va a ser entendida entonces la figura de la copropiedad en ese contexto? Yo creo que ahí también hay un espacio bien importante en el que proponer, ¿cierto?, elementos de armonización de dos normas que bien pudieran entenderse armónicas, porque alguien podría decir que la asamblea de socios es similar a la asamblea de copropietarios, pero eso hay que decirlo en algún momento, porque una cosa es acceder y producir el bien y lo otro es mantener, ¿cierto?, una expectativa de vida permanente en armonía, ¿cierto?, y con convivencia entre los usuarios, ya no propietarios ni más que vecinos incluso, ¿cierto? Ahí también yo creo que es muy necesario que podamos ligar más directamente y con mayor claridad qué es lo que va a ocurrir en este contexto, en esta concepción cooperativa respecto a lo que es convivir en un inmueble de propiedad colectiva. Y esto entendiendo que el énfasis que le estamos dando también desde el Ministerio es poder enfocar en proyectos habitacionales bien ubicados, con densidad equilibrada en lugares centrales de las ciudades. Por lo tanto, la copropiedad es un elemento esencial al modelo que queremos promover. Por lo tanto, yo creo que hay que dar ese debate en relación a si necesitamos una ley de cooperativas de vivienda especial o necesitamos un capítulo dentro de la ley o modificaciones gruesas como para poder interpretar o poder armonizar distintas lógicas normativas. Respecto al suelo y la propiedad colectiva, nosotros avanzamos en los llamados que hemos venido haciendo en pilotear justamente un modelo en el que el inmueble pertenezca a todas las familias durante un tiempo X, a lo menos. ¿Ah? Y no es que el programa impida o obligue en algún momento a pasar a otro modelo. ¿Ah? Lo que nosotros estamos instalando hoy día es que efectivamente, como va a ser la experiencia de Ñuque, si es que la cooperativa define en sus estatutos permanecer a perpetuidad en propiedad colectiva, eso es perfectamente posible con el programa. Y observamos y estamos muy en línea también con las propuestas y lo que identificó el estudio y la propuesta como oportunidades, con la visualización de esquemas donde la propiedad sea compartida efectivamente y como dateada o entregada con algún régimen jurídico de seguro, ¿cierto?, a los beneficiarios a los socios de la cooperativa. ¿Ah? Estamos bastante alineados con eso, entendemos que por ahí también hay un camino en el sentido de entender que aquí se construye un modelo de acceso a la vivienda que va a ser un poco intermedio, ¿cierto?, entre lo público y la propiedad privada totalmente, netamente en posesión de las personas individual, como ha sido el modelo tradicional. Ese formato también permitiría mantener, ¿cierto?, un parque de viviendas dentro del marco protegido para poder destinarlo a la política habitacional a perpetuidad. Estamos muy en línea también con esa lógica de intervención y eso, por cierto, que requiere modificaciones jurídicas mayores. No es una cuestión que podamos nosotros resolver desde un programa habitacional en la posición en la que nos encontramos. Y respecto a la asistencia técnica, efectivamente, el marco y la diferencia que tenemos con los países que tienen una política más robusta, ¿cierto?, de acceso y de provisión de soporte técnico para las cooperativas,
estamos a mucha distancia, ¿cierto? Ustedes hablaban ahí de entre el 10 y el 15% del costo del proyecto efectivamente. Nosotros hoy día lo que financiamos ronda entre el 4 y el 5%. Y eso, por cierto, que se refleja en el tipo de resultados. Efectivamente, estamos claros que hay que construir y reconstruir, ¿cierto?, un elemento, un actor fundamental en el proceso de apoyo a los grupos que accedan mediante cooperativas a la vivienda. Y una de las figuras, efectivamente, la que proponen ustedes, como los institutos de asistencia técnica uruguayos, podrían ser el camino. En la propia ley también aparecen, en la propia ley de cooperativas chilena, aparecen las figuras de los institutos de apoyo técnico. Esa figura está contemplada, pero no existen, no están definidos. Creo que por ahí hay algunos en materia financiera, cuestiones así. Pero en materia de vivienda, efectivamente, o en materia de hábitat o de estándar o de habitabilidad, ¿cierto?, de espacio habitacional, por cierto que hay que reformular y robustecer un sector que pueda prestar servicio y apoyo a las cooperativas que hoy día están pensando en avanzar en un proyecto habitacional, porque estamos claros también, y lo tenemos muy claro, que en esta etapa de pilotaje, cargar todas esas responsabilidades técnicas en las cooperativas en formación es una carga bastante pesada, ¿no? Pero construir también ese sector de entidades que efectivamente se enfoquen no solamente en factibilizar un proyecto para poder generar un negocio, un desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Desarrollar ese sector de asistencia técnica es un trabajo también no menor y que también va a representar ciertos costos que hay que asumir de determinada manera. Perdón, En Carlos. materia de la flexibilidad del diseño, y con esto termino, Pía. Perfecto, gracias. En materia de la flexibilidad del diseño, la verdad es que el programa Fondo Solidario establece un piso mínimo, que ha sido más o menos que ha estado referenciado a los acuerdos a los que ha llegado la sociedad chilena, ¿cierto?, en materia de un mínimo permitido de estándares de vivienda. Ese piso ha ido aumentando tradicionalmente, o sea, progresivamente en el tiempo, ¿cierto? Y hoy día estamos anclados en un modelo, ¿cierto?, que todos conocen más bien en departamentos sobre 55 metros cuadrados y 3 dormitorios, con alguna flexibilidad en alguna experiencia piloto que hemos hecho recientemente. Pero todo lo demás que se ejecute por sobre ese estándar efectivamente está bienvenido en el programa, o sea, no está impedido y debería estar en la lógica de un programa de cooperativa efectivamente. Mayores incentivos para espacios comunes, espacios para la producción, para vincular con otro tipo de experiencias cooperativas de producción, de trabajo, como incluso la propia Ñuque Malbu lo tiene incluido dentro de su proyecto e incorporará un recinto para poder desarrollar actividades productivas. Todas esas cuestiones están recogidas en el diseño que nosotros hemos planteado, diseño que de todas formas está en el marco todavía de un pilotaje que debe crecer y del cual nosotros evidentemente queremos salir y avanzar fuera del pilotaje ya a un régimen y a un programa definitivo de cooperativa. En eso el estudio y la propuesta es un aporte esencial que evidentemente vamos a recoger para poder avanzar. Muchas gracias, Carlos, y también gracias por haber recogido algunas de las inquietudes que salieron en el chat. Nuestra segunda panelista es María Carolina Valdés. La vamos a presentar ahora. Ella es trabajadora social con vasta experiencia en el desarrollo de metodologías participativas de intervención social y socioeducativa. Se vincula en diferentes espacios, organizaciones y ámbitos comunitarios a través de herramientas transdisciplinarias con especial dedicación en modelos cooperativistas y de producción y la gestión social del hábitat. Además, ha trabajado en diferentes instancias en la implementación de políticas públicas en diversas áreas de gestión, desde su rol como cooperativista. Antes de darle la palabra a María Carolina, le vamos a comentar a las personas que están siguiendo el seminario que vamos a estar leyendo estas preguntas y vamos a abrir un espacio para que los panelistas puedan reaccionar, que los presentadores puedan reaccionar a los comentarios de los panelistas y también algunas de las preguntas del público. Adelante, Carolina, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos los presentes. Bueno, como decía Carlos, nos conocemos hace algún tiempo, hemos llevado algún trabajo en común y qué bueno que él habló antes para ahorrarme hartos comentarios. Obviamente hay una visión bastante parecida, no tan solo hablo desde mí, sino de cómo
quienes hemos sido parte del equipo o de los equipos profesionales y también integrantes de diferentes cooperativas de vivienda cerrada o parte de otras organizaciones, entendemos este tipo de procesos. Coincido con Carlos que quizás el documento era, a mi parecer, quizás un poco breve, y por eso al principio la interpretación que le doy al diagnóstico me causaba un poco de extrañeza que solamente se enfocara en un déficit cuantitativo como este versus subsidio habitacional entregado, y cómo de alguna forma se había mermado la participación del Estado en esta lógica de poder atender este déficit cuantitativo. Nosotros creemos que el problema habitacional, el problema de la vivienda, el problema del hábitat, si bien hoy día estamos en una crisis mundial respecto a eso, en Chile particularmente es multicausal y es multidimensional, ¿sí? También un poco me generaba extrañeza que no se mencionaba o no se ve hincapié al no reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho social y que no está reconocido en la Constitución y que no existe tampoco una ley de vivienda en Chile. O sea, lo que nosotros tenemos son programas que están relacionados a decretos supremos, y esos decretos supremos a su vez están de alguna forma vinculados o dependientes de los gobiernos de turno. Por lo tanto, es súper importante y es un anhelo que tenemos desde el movimiento cooperativista hace mucho tiempo, crear un programa específicamente para cooperativas de vivienda, pero también sabemos lo frágil que es solamente crear un programa y que eso no esté amparado en una ley y obviamente que no tenga un reconocimiento constitucional. Entonces, creo que eso también es súper importante mencionarlo, ya que al no reconocer la vivienda como un derecho, como un bien de uso, como un derecho esencial básico, difícilmente podemos cambiar esta lógica de especulación inmobiliaria, de no tener un control del uso del suelo, de no entender que el suelo es un recurso finito y que de alguna forma también hay que terminar con ese tipo de especulación y con ese tipo de negocio, que eso no quiere decir que haya personas que tienen recursos y que pueden comprar vivienda y que pueden establecer un negocio respecto a eso, pero siempre y cuando se garantice el acceso y el derecho a vivienda de quienes no pueden pagar, ni que pueden acceder a ella, ni tampoco, bueno, al suelo obviamente. Entonces, eso también me parece un elemento sumamente importante y un factor y una causa directa a por qué hoy día tenemos un déficit cuantitativo, ¿no? Y que no tan solo se tiene que entender así, sino que también ampliar un poco lo cualitativo, pensando que, como bien decía Javier, si sube el suelo y si no hay un control de él, obviamente es como un saco vacío aumentar los subsidios estatales, los recursos estatales, porque no hay una regulación que persiga o que detenga esa lógica especulativa, y además tampoco hay una regulación respecto al uso de la vivienda. O sea, acá podemos tener 10 viviendas en arriendo y si no las tengo en arriendo y están un año vacías, da lo mismo. ¿Y qué pasa como ese desuso o mal uso de la vivienda influye en ese déficit cuantitativo también? O sea, ¿el déficit cuantitativo solamente se soluciona construyendo nueva vivienda? A nuestro parecer creemos que no es así. Y sin embargo, entendemos que el modelo cooperativista puede aportar a entender y un poco aportar en esta visión más integral respecto al uso, al cómo se planifica ciudad y cómo se planifica desde lo colectivo, pero no es el único camino, ¿no? O sea, podemos crear un programa, una ley específicamente que desarrolle muy bien las cooperativas de vivienda, pero si no se reconoce este bien, o no hay una regulación y no se entiende que no debe ser solo un bien de consumo, sino un bien de uso, da lo mismo. Tienen que ser procesos conectados de alguna forma. Y también creemos que es súper importante, si bien se agradece que haya este financiamiento estatal, es súper importante también como avanzar en estas mixturas de financiamiento. Y una mixtura de financiamiento no entendida desde una lógica capitalista liberal, sino también una lógica de financiamiento que sea acorde
a lo que puede pagar una familia, por ejemplo, pobladora X, para poder obtener una vivienda, obviamente acompañando también de procesos subvencionados por el Estado. En el caso uruguayo, por ejemplo, ellos en su ley de plan habitacional refieren y crean una moneda única para poder regular la inflación que puede generar el mercado inmobiliario, por ejemplo. Acá, en cambio, estamos regulados bajo la UEF, que obviamente siempre ha ido en alza, nunca ha disminuido, por lo tanto, sabemos también, y es mucho más fácil interactuar bajo esa lógica, como un bien, un bien mercantil, incluso para poder proyectar ganancias a futuro. Respecto a los equipos técnicos, que es algo que me atañe directamente, creo que obviamente es súper importante reconocer su presencia, reconocer que tiene que haber un financiamiento o ampliar el financiamiento para poder contar con este tipo de competencia y apoyo directo, pero de alguna forma me causaba un poco de ruido esta visión de los IATs, un poco similando lo que sucede en FOCBAN, o como desde Uruguay se entiende este acompañamiento de asistencia técnica, planteándolo como un órgano autónomo, intermediario y un poco relacionador, ¿sí? Y ahí me preguntaba como si un órgano autónomo, financiado por el Estado al mismo tiempo, y un poco que genera gestiones intermedias, no lo sentía, no visualizaba las diferencias con una entidad patrocinante hoy día, por ejemplo. ¿Sí? Como que volvemos a entrar un poco en esa lógica, a diferencia de cómo funcionan los diferentes institutos técnicos, por ejemplo, de Latinoamérica, que al ser financiados y estar dentro del presupuesto de los mismos créditos de los cooperativistas, tienen un vínculo mucho más directo y obviamente hay una reciprocidad y de alguna forma un canal de comunicación mucho más vinculante y mucho más cercano de acompañamiento. Pero en cambio si se plantean, y es una duda que tengo, no sé si lo entendí bien así, pero si se plantea como este órgano autónomo, finalmente terminamos la misma lógica de que terceros, como un posicionamiento intermedio, prestan asesorías técnicas a la demanda organizada, como que no... Creo que ahí es un poco peligroso pensarlo así, sobre todo pensando que de esa forma seguimos restándole participación y desconociendo un poco la capacidad de gestión que tienen las organizaciones sociales y sobre todo el movimiento cooperativista, que un poco a eso llama, ¿no? Como al reconocimiento de las propias organizaciones y del modelo cooperativo en hacerse presente y llevar a cabo desde una participación efectiva en sus procesos. Entonces, desde ahí también me generaba la duda de por qué no habían de alguna forma visualizado a los institutos auxiliares que sí existen en la ley de cooperativa y que su función principal es proveer a las cooperativas, a las federaciones de cooperativas de asistencia técnica profesional a sus cooperados, ¿sí? Está dentro del marco de la ley, existe y esa es su función principal. Incluso nosotros como movimiento muchas veces le hemos dado vuelta y lo hemos pensado. La limitante para crear hoy día los institutos auxiliares es que se necesita cierta cooperativa o un mínimo de federaciones para poder, o personalidad jurídica para poder crearlos, pero finalmente existe la figura y fueron los institutos auxiliares un poco los que en la década del 50, 60 hicieron este rol de asistencia técnica, pero muy parecido a cómo funcionan los IATs hoy día en Uruguay, que se financiaban a través de las mismas federaciones, por lo tanto había una relación contractual y también cercana respecto al movimiento cooperativista. Disculpa, estamos en el tiempo, por si podemos ir cerrando el comentario. Sí, por último, mencionar que obviamente estamos súper de acuerdo respecto a que hay que indagar en otros tipos de propiedad. Es súper importante, no podemos quedarnos amarrados a que la propiedad individual es la única vía,
tiene que ampliarse esa visión bajo, no sé, propiedad colectiva, propiedad de uso y goce, pero concuerdo con Carlos que, y esto en relación también a los actores involucrados, no puede solamente aquejarse todo al MIMBO, sino que tienen que haber otros actores involucrados, tienen que haber otras carteras también involucradas. Nosotros, como en la ejecución de los programas, hemos tenido muchos problemas porque hay unas cosas que se plantean desde el MIMBO, pero nuestra personalidad jurídica como cooperativa responde directamente a la DAES o al Ministerio de Economía. Entonces tienen que haber más actores involucrados, y en ese ámbito el nuevo llamado, como decía Carlos, sí hace mención a que hay un mínimo en el que se puede mantener la propiedad colectiva bajo un subsidio colectivo, no nominativo a título personal, sino a nombre de la cooperativa, y eso es importante recalcar. Y el artículo 83 de la Ley General de Cooperativas menciona que las cooperativas de vivienda cerrada no necesariamente se pueden disolver cuando se entreguen dominio de uso y goce a sus cooperados y cooperadas, sino que es voluntarioso si es que algún cooperado quisiera reclamar su vivienda a título nominativo, pero si no, pueden seguir así por décadas y generaciones, porque nos dice que nada impide que el convenio de uso y goce puede prevalecer en el tiempo, como también lo mencionaba Carlos. Incluso si las cooperativas de vivienda cerrada tienen un proyecto comunitario en común, más allá de lo que se puede entender como ley de copropiedad, puede mantener el convenio de uso y goce en larga permanencia. Entonces, es súper importante también que un poco ver lo que tenemos hoy día como herramienta jurídica o normativa, que es la ley de cooperativa, y también creo que es súper importante plantear este programa, pero un poco que sea apoyado y amortiguado y tenga base otras visiones, y hay otros complementos normativos también, como es la misma ley de cooperativa. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Dado que queda muy poquito tiempo, solo 10 minutos, voy a hacer una muy breve síntesis de algunas de las principales preguntas que más se repiten, y después dar la palabra a los autores para que puedan reaccionar a los comentarios de los panelistas y ver si en alguna medida pueden recoger también algo de las inquietudes del público que han salido en el chat. Respecto a los temas que más se han repetido, está, por un lado, ¿cuál sería, bajo la visión de los autores, el rol de los gobiernos locales y de las ONG en relación a la propuesta de cooperativismo? Por otro lado, ¿cuáles son las ventajas o las diferencias de este modelo versus los comités de vivienda? Eso se repite mucho, esa inquietud. Adicionalmente hay un comentario que también se reitera bastante, que es que al parecer se requieren modificaciones más estructurales a nivel constitucional o legal, que no solo deberían ser abordadas por un programa habitacional, que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a suelo, que eso beneficiaría también a otros programas de vivienda, como por ejemplo el de arriendo, eso es una cosa que se ha comentado bastante en el chat. Y también hay gente que se ha quejado un poco por si es que esto, a su parecer, tiene un sesgo ideológico, y les pregunto a los autores cómo lo ven ellos, si las cooperativas podrían ser también una opción transversal o lo vinculan más a una cierta visión ideológica particular. Y eso, lamentablemente, no hay espacio para responder todo, pero eso es lo que más se reitera. Y por último, saludar a Ramón Santelice de Conavicop, que ha sido un participante muy activo del chat. Para la gente que le interesa, también él ha mencionado cosas de la experiencia cooperativista abierta desde su visión, y también algunas publicaciones que ellos han generado. Por si a alguien le interesa, puede revisar el chat para mayores antecedentes. No sé quién del equipo va a querer asumir esta respuesta desde lo del público, pero también a los comentarios de los panelistas, entendiendo que lamentablemente queda muy poquito tiempo, entonces ojalá que sea breve la intervención. Ahí, Javier, tú nos dices quién del equipo asume la respuesta. Yo puedo, dejemos Darinka. Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Yo simplemente quería hacer una reflexión bien breve en base a todo lo que he escuchado y puntos que me parecen que son interesantes de contribuir desde fuera de Chile, ¿no?
que ese ha sido el rol que algunos de nosotros hemos jugado en este proyecto. Y respecto a eso, retomar lo que Carlos Araya mencionaba, que es el contexto macro, global, de crisis de los modelos actuales de vivienda, que claramente están enraizados en un modelo neoliberal donde la propiedad privada, individual, es el foco, ¿no es cierto? Y es eso lo que está en crisis en gran medida. Y yo creo que va más allá de un planteamiento ideológico, político, partidista, que lo he visto en algún comentario. Esto realmente trasciende lo político partidista. Es una realidad, hay hechos, hay cifras que muestran que en la gran mayoría de los países industrializados, más avanzados, y claramente en un país como Chile, que está en camino de... los sistemas tradicionales, las instituciones tradicionales de provisión de vivienda no están cumpliendo su rol, no están garantizando el derecho a la vivienda, lo que mencionaba Carolina Valdés. Y a nivel internacional esto es algo que nuevamente trasciende al color político de los gobiernos. Es fundamental que cualquier programa o plan o modelo de vivienda se inscriba dentro de ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque es un derecho humano fundamental, así de simple. Ahora, las cooperativas, lo interesante que tiene esta forma de proveer vivienda es que está disfrutando de un resurgimiento en popularidad e interés, tanto a nivel de las bases, es decir, hay muchos grupos de ciudadanos que en varias partes de Europa e incluso de otras partes del llamado norte global, es decir, sociedades postindustriales, están interesándose de nuevo en esta forma. Y hay varias razones por esto. No es solamente una ansia de las clases medias de tener vivienda que cumpla con un cierto estilo de vida, es también por la necesidad de dar respuesta a gente que no cabe dentro del mercado, por una parte, porque el mercado ya no está entregando posibilidades a muchos hogares de ingresos medios, es muy difícil conseguir una hipoteca, y tampoco, por otro lado, estos grupos medios, que realmente son medios, pero están muy diversificados, ¿no es cierto? Están las clases medias, o sea, medias bajas, medias altas, ¿no es cierto? Hay que tener un enfoque más sutil para identificar estos grupos. Tampoco caben dentro de los esquemas de vivienda estatal o subsidiada. ¿Ah? Entonces, ¿qué están haciendo estas personas para proveer vivienda? Y yo creo que vivienda para estos grupos, para este amplio abanico, es tan importante como lo es para los grupos bajos o excluidos. Ahora, son distintas formas de vivienda para distintos grupos que juntos, si se ven en su complejidad, son complementarios. ¿Ya? Yo personalmente, y por la experiencia que tengo estudiando los sistemas de vivienda en los últimos 20 años de mi carrera, yo no creo que haya un modelo de vivienda que vaya a solucionar la crisis de vivienda. Las cooperativas en sí mismas no lo van a solucionar, la vivienda subsidiada tampoco, y tampoco la propiedad privada. Tenemos que tener un enfoque macro, global, complementario, holístico, que nos muestre cuál es el rol de cada modelo para cumplir con el derecho a la vivienda para distintos grupos. Ese es un comentario bien global que quiero aportar y dejo el resto del tiempo para mis colegas para responder preguntas más específicas. Muchas gracias, Darinka. No sé si hay algún comentario más de Felipe Valenzuela, Felipe Encinas o Valentina. Si no, yo podría contestar algo de las preguntas que planteó y resumió Pia. El rol de los gobiernos locales y las ONG, yo creo que en Chile en particular, más allá de cooperativismo, deberíamos hablar de cooperativismo y autogestión al mismo tiempo. No nos podemos olvidar de qué fue lo que ha estado empujando este resurgimiento del cooperativismo, que son los movimientos autogestionados, algunos de los cuales no están todavía optando ni se han abierto al tema del cooperativismo, sino que están tomando el tema de la autogestión. Y entonces, ¿qué rol deberían tomar? Pasa que las cooperativas en general son incómodas para gobiernos de muchos distintos colores políticos. Son incómodas para la derecha porque no tienen que ver con la propiedad privada, y son incómodas para la izquierda porque el gobierno no está directamente entregando vivienda, porque hay grupos autónomos y organizados, y han sido incómodas históricamente en muchos lugares del mundo. Justamente en esa incomodidad está la ambigüedad muchas veces de cooperativas tremendas, empresas de cooperativas abiertas o pequeños grupos autogestionados de cooperativas. Entonces, por lo menos mi visión personal es que en esta
contexto actual de cooperativismo y autogestión se debería favorecer el aprendizaje popular, la educación popular de entregar instrumentos y materiales para que la gente pueda aprender y pueda favorecer esa autonomía y llevarlos al camino cooperativo, pero no tomarlos de la mano y hacerles el proyecto desde arriba hacia abajo, cuando en realidad el ideal cooperativo y el ideal de la autogestión es poder hacer y hacer producción social del propio hábitat. Así lo han entendido un montón de grupos acá en Chile y así también se trabaja en muchos otros países. Entonces, ¿qué ventajas o diferencias tienen respecto de este cooperativismo, respecto a los comités de vivienda? Justamente ese, es tener cada vez más injerencia sobre los distintos pasos del proceso habitacional. Empiezan el MPL a transformarse en EGIS, luego le dan la posibilidad de tomar el rol de la EP completo a una cooperativa de vivienda y quizás mañana veamos más partes de ese proceso. Entonces, esto claramente tiene que ver con más que ser un mero depositario de subsidios, como es un comité de vivienda, en lo cual se corta la cinta, se entrega la llave y se acabó la organización. Y esa es la triste historia de muchas y muchas organizaciones, que cuando hay un fin preciso y un fin fijo, como es el obtener una vivienda y un techo y una llave, se acaba la organización. Al día siguiente, el dirigente o la dirigente quedan ahí, se van a dormir y se acaba la organización. Sin embargo, en la cooperativa existe el fin de la vida cooperativa, y ese es un fin permanente, constante, que se alimenta en el día a día y está en el promover más cooperativas. Entonces, ahí hay una tremenda ventaja y un tremendo atractivo que muchos grupos lo han ido abrazando, porque encaja muy bien con la idea de la autogestión, por lo menos como se ha trabajado hasta ahora. Y bueno, al parecer se requieren modificaciones más estructurales, más allá de un programa habitacional. Por cierto, el título de nuestra propuesta es un programa habitacional de cooperativas, pero claramente estamos pensando en que haya modificaciones constitucionales y leyes ad hoc. Entonces, no solamente nos podemos limitar a ese programa habitacional, sino que en realidad es una propuesta integral para el desarrollo de las cooperativas, y en eso agradezco mucho los comentarios de Carlos y Carolina respecto a relacionarnos con la ley de cooperativas, con la ley de copropiedad y con muchos otros cuerpos legales y movimientos y dinámicas y actores que existen alrededor del tema, que lo hacen más complejo de lo que nosotros mismos habíamos pensado. Así que agradecemos todos los comentarios y las preguntas, y no sé si quieren tener más aportes. Nelson, Felipe Encina, Felipe Valenzuela, Valentina. Sí, bueno, yo muy brevemente nomás, porque ya estamos en la hora. No, bueno, a ver, relevar varias cosas que se dijeron. El tema de la cooperativa, desde mi perspectiva, bueno, coincido mucho con lo que decía Darinka, tiene que ver con temas de economía política de la vivienda, y ciertamente con una visión ideológica, pero ideológica en el sentido de cómo nosotros nos organizamos como sociedad, y eso pasa por efectivamente temas de debate, por ejemplo, con mira al proceso constituyente, más también instrumentos, políticas públicas, o sea, un abanico bastante amplio de acción, porque la crisis es bastante profunda, y tal cual aquí se mencionó, y nosotros lo vimos a través de la experiencia internacional, no está localizada solo en Chile ni en países en vías de desarrollo. Quería destacar también, bueno, el tremendo potencial que se abre en algo que apareció como rápido hacia el final, que tiene que ver con esto de las condiciones de habitabilidad. Las posibilidades, por ejemplo, de la autonomía que mencionaba Javier son bien profundas, y hay todo un potencial tecnológico y técnico de, por ejemplo, si avanzara la generación distribuida, y en eso la cooperativa como concepto, si quieren hasta filosófico, aporta mucho en eso, o sea, la posibilidad de entenderlo desde de la concepción colectiva, en la cual nosotros también aportamos energía, ya no dejamos de ser consumidores, sino también producimos, y estamos en esta lógica de lado y lado, nos parecía también como bien relevante. Y solo para cerrar, bueno, nosotros hemos estado también siguiendo como parte del equipo todos los comentarios. Lo bueno es que estos chats también quedan registrados, así que hay algunos que están haciendo aportes súper interesantes, así que también los vamos a ir dejando registrados como para el informe final, además de obviamente los comentarios de Carolina y Carlos, que fueron súper interesantes. Genial, estamos en el tiempo. Les queremos dar las gracias tanto a los expositores, a los autores del trabajo, como a los panelistas y a las personas que asistieron al seminario.
Se nota que hay un tremendo interés, una asistencia tremenda a este seminario, así que da para mucho debate. Lamentamos no tener el espacio suficiente para poder responder a todo, pero como decía Felipe, los comentarios quedan ahí a disposición y pueden enriquecer el informe final, así como también los comentarios de los panelistas que fueron muy interesantes. Les recordamos que tanto el video como la presentación en PowerPoint quedarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, y que el trabajo en su versión extendida, en este libro que comentaba Javier en su presentación, que es de Propuestas para Chile, se lanza en marzo de 2021 y ahí va a quedar disponible online este material de manera más profunda para que se pueda profundizar a aquellos que les interesó. Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Gracias a todos, muchas gracias por participar, a los pobladores, alumnos, funcionarios, miembros de ONG. Vi varios nombres conocidos por ahí, así que muchas gracias a todos.